siglos de los siglos. Abrimos las Sagradas Escrituras para entrar en la meditación de la palabra del Señor, lo que Él tiene para cada uno de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 133. Cuando la iglesia del Señor Boteño me responde con un fuerte amén. Libro de Salmos, capítulo 133. La palabra del Señor la iremos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. El prefacio, la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Vamos a estar elevando una oración a nuestro Padre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por este momento, Dios mío, que nos hemos reunido, Señor amado. Tu palabra va a ser dada, Señor, que sea usted preparando las vidas, preparando los corazones. Señor amado, queremos escuchar palabra tuya, Dios mío, que sea usted añadiendo, Señor, ciencia, sabiduría, más conocimiento de tu palabra, Dios mío. Que esta palabra, Señor amado, corre por todo nuestro cuerpo, Señor amado, y haga aquel efecto que tenga que hacer en nuestra vida, Señor bendito. Padre, agradeciéndote por este día, por este momento tan hermoso, Señor, que lo hemos separado para ti, mi Cristo amado. Queremos irnos llenos, restaurados, Señor, edificados por medio de tu palabra, Señor. Sensibiliza más nuestras vidas, nuestros corazones, Señor bendito. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes alabanzas a nuestro Dios, porque mi Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Como dimos lectura, mis amados hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 133, en el versículo 1 hasta el número 3. Mis amados hermanos, este pasaje de la Biblia, este cántico es muy conocido por muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esta porción de su palabra? ¿Cuántos de nosotros aún no sabemos este verso? No sabemos este cántico que nos habla en el libro de Salmos, capítulo 133. Mis amados hermanos, todos conocemos que este salmo fue inspirado, fue escrito por aquel salmista llamado David. Mi hermano, se desconoce en qué momento el salmista David escribió este salmo, pero sabemos, mis amados hermanos, que estos cantos del 120 hasta el 136, que habla sobre el cántico gradual, estos cánticos eran cantados por el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se reunía, venían aquel pueblo, aquellos peregrinos, y se dirigían al templo que el rey Salomón había construido. Mis amados hermanos, ese pueblo se reunía, y en medio de ese camino que ellos iban avanzando, kilómetros y kilómetros, ellos cantaban estas alabanzas a nuestro Dios. Ellos cantaban estos cánticos que fueron inspirados por el salmista David, cuando el pueblo de Israel se iba a reunir en aquella iglesia, porque ellos iban a celebrar aquellas 3 fiestas. Entonces aquel pueblo se reunía, y ahí es donde el salmista David expresa estas palabras. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice: no hay nada más bello ni más agradable
los hermanos vivir juntos en armonía. Ahora, si nos damos cuenta en la primera parte que dice el salmista David, mirad. Mirad, nos está dando una llamada de atención, nos está dando una exhortación. Observen bien, presten atención, miren verdaderamente cuán bueno, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos. Mis hermanos, si seguimos desmenuzando, mirad, y ahí viene la palabra cuán bueno. Mis amados hermanos, vamos a darnos cuenta que la palabra bueno y delicioso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un medicamento puede hacernos bien, puede ser bueno para una enfermedad, para algo que tengamos, pero no va a saber bien. Una inyección también es buena para curarnos de algo que estemos enfermos, pero cuando esa inyección nos llegan a poner, nos va a doler. En ese momento no va a saber bueno, pero el resultado va a ser efectivo. Entonces, mis amados hermanos, el salmista David dice, mirad cuán bueno. No solamente se estanca en algo bueno, como en algo simplemente pasajero, sino dice cuán delicioso, va más allá de aquello bueno, porque no todo lo bueno va a ser también delicioso, pero delicioso es algo exquisito, algo sabroso que nosotros empezamos a degustar en este evangelio. Entonces dice la palabra del Señor, mirad, observa bien aquella bendición que es pasar nosotros juntos en armonía. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos quiere decir el salmista David? Que es de grato que usted y yo nos reunamos a la casa de Dios. ¿A qué? Nos reunamos a la casa de Dios a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dele fuertes alabanza a nuestro Dios. ¡Dios vive! ¡Y es su nombre! Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, cuán delicioso, cuán agradable, cuán exquisito, cuán favorable, cuán delicioso hace la vida en común con el pueblo de Dios, y eso hace que sea muy agradable. Y dice más adelante, es habitar. Habitar significa vivir, ser un habitante de un lugar, tener una cercanía íntima. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que muchas veces nosotros como hijos de Dios venimos a la casa de oración solamente por costumbre. Es que ya el pastor colocó estos cultos, tengo que ir de ley. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros nos cuidamos del hombre, pero no lo hacemos de corazón para con Dios. Y mis hermanos, a veces tenemos ese pensar de que yo tengo algo contra mi hermano y ya, ¿qué más me toca? Tengo que ir a la casa de oración. ¿Qué más me toca? Tengo que llegar a ese lugar. Pero no, mis amados hermanos, nosotros no vemos más allá ese deleite que hay el que nosotros vengamos a su casa de oración. Nosotros no vemos, ¿por qué? Porque muchas veces miramos con nuestros ojos naturales. Cuando el salmista David dice, mirad, no lo dice que miren con ojos carnales. No nos está diciendo que miremos solamente lo físico, no, mirar como espirituales, que en aquella casa, en la casa de Jehová hay bendición, en la casa de Jehová hay tantas cosas que Él nos va dando de poquito en poquito, y lastimosamente nosotros de eso nos estamos olvidando. Tal vez para el mundo, para el hombre de afuera, el congregarnos, el venir a su casa de oración, y nos dicen, que se reúnen ya los hermanitos locos, pero nosotros sabemos que cuando nosotros venimos a su casa de oración, es ahí donde usted y yo recibe cada día más de su presencia. Es ahí donde usted y yo cada día seguimos adquiriendo esa madurez que Dios desea en nuestras vidas. Entonces, cuando usted y yo vengamos a su casa de oración, cuando habitemos juntos, cuando nosotros verdaderamente nos sintamos contentos de estar en su casa y decimos, wow, es un deleite
casa de Dios. Es un deleite el poder yo venir a congregarme, a buscar de su presencia. No lo tenga por costumbre, no lo tenga por obligación. Hágalo porque verdaderamente es lo que Dios desea en nuestras vidas. Hágalo porque verdaderamente yo siento una necesidad de acercarme a Dios, porque yo siento una necesidad de buscar de Dios. Por eso el salmista David dice: mirad, observa bien, pero con ojos espirituales, no carnales. Mirad bien, observa bien, cuán bueno, cuán deleitoso, cuán grandioso es el que yo venga a este lugar, a esta casa de oración, a alabar su nombre, bendecirlo, honrarlo y a glorificarlo. Dele palmadas a nuestro Dios. Dele fuertes alabanza a nuestro Rey, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos que hermanos somos aquellos que pertenecemos a una misma familia. Hermanos somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos de un mismo Padre. Porque la sangre de Jesucristo nos lavó y nos redimió a todos nosotros. Porque Jesucristo es el que hizo esa obra extraordinaria en nuestras vidas. Por lo consiguiente, nosotros tenemos un solo Padre. Nosotros tenemos un solo Padre, que es al cual usted y yo venimos a adorarle, al cual usted y yo venimos a su casa de oración. Siéntase alegre, siéntase dichoso, mi hermano, que en estos tiempos todavía hay una iglesia donde ir. Siéntase dichoso que todavía hay un templo y una casa de Dios, porque en otros lugares es prohibido. Ya en otros lugares a veces tienen que esconderse, hacer los cultos escondidos. Mis amados hermanos, recordemos también que todo eso tiene que pasar aquí también en este país, donde el evangelio nos van a prohibir, donde las iglesias las van a cerrar. Y ahí, mis amados hermanos, vamos a estar hechos los hipócritas queriendo buscar una casa de oración. Y ahí nosotros recién vamos a querer congregarnos. Pero no, mis amados hermanos, aprovechemos estos tiempos, aprovechemos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estos tiempos tan duros, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que lastimosamente la maldad sigue aumentando, todo está más duro? Pero sin embargo, el hombre no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, muchos cristianos se siguen apartando. Sin embargo, muchos hermanos se siguen enfriando y ya no quieren venir a su casa de oración. ¿Por qué muchas veces no quieren? Porque a veces el hermanito no lo saluda. ¿O sabe por qué también a veces no quiere venir? Porque solo le pasan viendo las fallas a los hijos de los pastores. Y nos preocupamos más por mi hermano que por mi propia vida, y nos olvidamos que la salvación es individual. Yo no me voy a salvar por el pastor, usted no se va a salvar por el hermano, usted no se va a salvar por el profeta, por el evangelista, usted no se va a salvar por nadie de ellos. La salvación es individual y yo tengo que cuidar mi salvación. Pero si yo me pongo a mirar al resto, si yo me pongo a señalar, yo veo a mi hermano que se cayó, yo veo a mi hermano que está desanimado, yo veo a mi hermano que le falta algo, o ya vemos que cometió un pecado y nosotros estamos a mire ese hermanito. Yo por eso no quiero ir a esa casa de oración. Y así estamos, mis amados hermanos. Muchas veces el pueblo de Dios también busca una iglesia perfecta, busca una iglesia donde ahí no haya pecado. Pero mi hermano, no hay ningún justo en la tierra, no hay ninguno que no peque y no haga lo malo. Y muchas veces nosotros nos estancamos solamente por mirar al hombre, solamente por ver al hombre en donde está fallando. Pero eso no quiere Dios de nuestra vida. Sino Dios quiere que cuando usted y yo lleguemos a su casa de oración, nosotros nos dispongamos.
porque Dios se agrada cuando hay un pueblo unido. Dios se agrada cuando hay una iglesia unida, un mismo sentir, un mismo espíritu, deseando y anhelando lo que el pastor quiera para esta casa, lo que el pastor desee también para este lugar. Mis amados hermanos, Dios se goza, Dios se deleita y Él es el que derrama de su presencia. Denle fuerte esa alabanza a nuestro Dios. Que la alabanza sea que viva, que reina por los siglos de los siglos. Y hermanos, somos todos aquellos que pertenecemos a una misma familia. Pero ¿qué dice más adelante? Juntos en armonía. Mis amados hermanos, a veces se nos olvida ese pedacito cuando dice armonía. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de vivir en armonía, en estar tranquilo, nosotros andamos en pleitos. Muchas veces andamos en chismes, en contienda, tirándonos piedras los unos y los otros. Muchas veces así nosotros nos encontramos, pero Dios nos dice por medio de su palabra, qué bueno, qué delicioso, qué exquisito es que usted y yo vengamos a su casa de oración, a adorar su nombre, engrandecer su nombre y juntos en armonía. Armonía, andar en orden y en paz. Recuerde que sin paz y sin santidad nadie verá a quién, al Señor. Armonía significa confraternidad, significa caminar en unidad, que adoremos juntos a un solo Dios, porque usted y yo, como le dije, somos de un mismo Padre. Dice la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Vamos a abrir esa porción. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Dice su palabra. ¿Acaso no tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente los unos contra los otros? Malaquías capítulo 2, versículo 10. Mis amados hermanos, eso es lo que muchas veces pasa con el pueblo de Dios. En vez de nosotros tener esa coinonía, en vez de nosotros tener esa tranquilidad, nos andamos peleando los unos a los otros. Y eso no quiere Dios para nuestras vidas, sino que cuando usted llegue a la casa de Dios, que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Que usted y yo nos entreguemos por completo. Recuerden, mis amados hermanos, que un día prohibirán la iglesia. Un día, mis amados hermanos, ya no tendremos esa libertad aún de poderle hablar al inconverso, de predicarle. Un día, mis amados hermanos, las iglesias serán cerradas. Pero buscad a Dios mientras hay esperanza. Buscar a Dios mientras hay esperanza, mientras Él nos brinda de su misericordia, porque todavía hay una casa, todavía hay un lugar donde nosotros congregarnos, donde nosotros irnos, no tener una mente dividida o una inestabilidad, que de pronto decir, ya no sé si quedarme aquí, ya no sé, y andamos así tan inestable, pero ¿qué quiere Dios? Que andemos juntos. Yo no le estoy diciendo que venga a vivir acá a la iglesia, que traiga todas sus cosas, sino en el momento en que nosotros nos reunimos a su casa de oración, que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que nosotros también compartamos lo mismo que el pastor tenga para la mejoría de esta iglesia, para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y seguimos leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 4,
Efesios capítulo 4 dice su palabra. El prefacio dice la unidad del Espíritu. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Mis amados hermanos, aquí dice algo muy importante: soportándonos los unos con los otros. Soportándonos los unos con los otros. Mis amados hermanos, a veces decimos: es que mi hermano me saca de casilla. Mi hermano, por más que trato de soportarlo, ya no puedo y estoy, Señor, ya llévatelo. Pero que Dios nos dice por medio de su palabra: soportémonos los unos a los otros. Si Dios nos soporta a nosotros, que muchas veces le fallamos. Si Dios, que nos está mirando, nos está observando, Él cada día nos soporta, Él cada día nos alienta, Él cada día nos ayuda a avanzar. Y cuanto más nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. Debemos de buscar esa armonía, el que yo pueda estar en paz. Y dice el 3. El 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Muchas veces nosotros decimos: amamos a Dios. Esa es una gran verdad. Y decimos: Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero con nuestros hechos, con nuestra manera de caminar, el yo no amar a mi hermano, el yo aborrecerlo, yo no estoy amando a Dios. El yo aborrecer a mi hermano, yo no estoy amando a Dios. Y dice en el versículo 3: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, que nosotros estemos en unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios de Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dele fuertes alabanza a nuestro Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No le demos lugar al enemigo para nosotros vivir en peleas, en contiendas, en ira. No le demos lugar al enemigo para que Él no tome ventaja de nosotros, para que Él no tome ventaja de esta su casa de oración, sino que usted y yo vengamos a su casa en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con el fin, con el propósito de adorar a nuestro Dios. Y leemos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 11. Vámonos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 11. ¿Qué nos dice Jesucristo por medio de su palabra? Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el 20 nos saltamos, dice lo mismo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste
que yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis amados hermanos, tenemos que tener esa armonía, esa confraternidad, el de nosotros poder estar en paz para con su iglesia, para con su pueblo, para que así que el que está afuera mire y diga, wow, esa iglesia es unida, para que el que está afuera diga, wow, esa iglesia entre todos la han ayudado a levantar. No es que mis amados hermanos, el impío, el hombre de afuera, está viendo, está observando todo lo que hacemos. Se está dando cuenta verdaderamente cómo nosotros estamos caminando. Se está dando cuenta cómo nosotros estamos avanzando en este caminar, cómo nosotros seguimos. Y Dios, por medio de su palabra, usando al salmista David, nos dice que nos deleitemos, que nos gocemos, que nos alegremos, que sintamos ese contentamiento grande cuando vengamos a su casa de oración y que nosotros no lo cojamos porque solamente el pastor lo dijo, el pastor ya lo escribió en la unción y yo me siento obligado a ir. Mis amados hermanos, eso no quiere Dios para con nuestras vidas, sino que nosotros tengamos ese corazón dispuesto. Que nosotros tengamos ese corazón, esa mente, cuando nosotros vengamos, nos postremos ante Dios. Mis amados hermanos, porque en la unidad es donde habita Dios. ¿Cuántos lo creen? Mis amados hermanos, en la unidad, cuando hay un pueblo quebrantado, cuando hay un pueblo que sabe adorar, un pueblo que sabe buscar de su presencia, mis amados hermanos, créanme que Dios se glorifique en nuestras vidas. Si nosotros venimos cansados, si nosotros venimos con una enfermedad, si nosotros venimos cargados, con problemas, con algo, ¿qué nosotros hacemos cuando venimos a su casa de oración? Nosotros nos entregamos a Dios por completo. Nosotros venimos y nos postramos sabiendo que aquí en su casa de oración nosotros vamos a hallar respuesta, nosotros vamos a hallar bendición, nosotros vamos a hallar lo que tal vez en mi casa, en mi hogar, de pronto no me puede llenar, pero cuando yo vengo a Dios, cuando yo me postro a Dios, mis amados hermanos, Él es el que nos inunda, Él es el que nos llena, Él es el que nos restaura, mis hermanos. Denle fuerte esta alabanza a nuestro Dios. La gloria y la honra sea dada para nuestro Dios. Mis amados hermanos, y cuando también habla de hermandad, como nosotros hijos de Dios, como nosotros estamos en nuestros hogares con nuestros hermanos, con nuestros parientes, en nuestro trabajo, como nosotros nos estamos comportando. Verdaderamente usted y yo están en armonía. Verdaderamente usted y yo estamos en paz. Mis amados hermanos, cuando no hay paz en nuestros corazones, usted no puede ni dormir. Cuando no hay paz en nuestra vida, usted ni siquiera puede estar tranquilo. Usted ni siquiera puede venir a la casa de oración y entregarse por completo a Dios. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay. Mis amados hermanos, yo recuerdo que yo había tenido un inconveniente con un familiar. Y yo ya me había convertido. Pero mis amados hermanos, ¿qué pasa? Que yo me daba cuenta que cuando miraba a esa persona, yo no podía estar en paz. Y yo la miraba y yo decía, uy, no, ya no la quiero ver. Ya no lo quiero ver. Mis hermanos, si yo tengo paz, si yo tengo el amor de Cristo, así me hayan hecho lo que me hayan hecho, así haya pasado lo que haya pasado, yo no voy a mirar con esos ojos de amor, yo no voy a mirar con esos ojos de misericordia, ser misericordioso como Dios es misericordioso para con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, yo le decía a Dios, parece que yo tengo algo en contra de
Señor, yo veo que hay algo en mí porque yo no lo puedo ver. Yo no puedo ver a esa persona. Yo no puedo estar tranquila, yo le decía. Y a veces dejamos que esa persona robe nuestra paz, nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad. Y nosotros no nos humillamos a Dios a pedirle que nos saque. Muchas veces, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado si hay algo en nuestros corazones. Hay que tener mucho cuidado si alguien te hirió, si alguien te lastimó. Mis hermanos, usted dice, no, yo no la quiero ver, yo ni siquiera quiero ir a ese lugar. Cuidado porque podemos tener algo guardado. Entonces yo orándole a Dios y Él hablando a mi vida, sabe que tenía que ir a pedirle perdón. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero yo tengo que ir a pedirle perdón. Yo tengo que acercarme a aquel que me lastimó, a aquel que me hirió. Mi hermano, es así el Evangelio. No lo haga porque dice la palabra perdonados los unos a los otros. Hágalo porque usted tiene que estar en paz. Hágalo porque verdaderamente usted tiene que tener esa tranquilidad, mis amados hermanos. Sin paz, nadie verá al Señor. Si yo no estoy en paz, yo no veré al Señor. Así yo haga tantas cosas para Él, así yo cante, así yo predique, así yo haga esto y lo otro. Si yo no tengo paz, yo no voy a ver al Señor. Y va a ser en vano todo. Entonces, mis amados hermanos, esto se lo cuento por experiencia. Y yo me acerqué a esa persona. Yo me acerco y yo le digo, yo sí recuerdo todo lo que pasó. Yo quiero que me perdones. Pero ¿sabe qué me dijo esa persona? Me dijo, ay, no me vengas con cosas. Uy, yo no sabía dónde meter la cabeza. Yo iniciando en el Evangelio. Yo no sabía dónde meter la cabeza. Y yo decía, ay Dios, pero algo que yo pude experimentar, yo tenía como ese peso de que yo tenía que acercarme a esa persona para yo estar bien, o si no yo no iba a estar bien. Mis amados hermanos, yo tengo esta bonita experiencia que cuando yo me acerco a esa persona y le digo, yo quiero que me perdones por todo lo que pasó. Y esa persona así fría, cruda, como les dije, me dijo, ay, no me vengas con cosas. Pero mis hermanos, cuando yo le pedí perdón, algo de mí se rompió. Así, ¡pum!, yo me quedé libre. Yo me quedé libre y pude comprender que para yo estar bien, para yo sentirme tranquila, yo tenía que acercarme a esa persona. No es fácil, mis amados hermanos. Eso no fue de la noche a la mañana que yo me fui, porque yo era una de las personas que no me gustaba pedir perdón para nada. Ay, no, yo era de esas personas de que si a mí me hacía mal, es que yo me vengaba porque me vengaba. Así era yo. Tú me hacías eso, te metiste mal y ya. Te hago lo mismo porque yo te hago. Pero mis amados hermanos, en el Evangelio no es eso. En el Evangelio ya no es eso. Entonces imagínense usted, yo que a mí no me gustaba pedir perdón, era difícil. ¿A cuántos de ustedes también les debe haber costado acercarse a esa persona? ¿A cuántos de ustedes se les hace difícil? Aún hay hermanos que se les hace difícil acercarse a esa persona y pedirle perdón. Pero mis hermanos, si nosotros buscamos de la ayuda de Dios, si nosotros buscamos de que Él nos ayude, porque la fuerza de valentía nos la da Él. A veces nosotros aquí realmente somos limitados. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos ayuda. Entonces cuando a esa persona le pedí perdón, mi hermano, así, ¡pum!, yo quedé libre. Pero sí me fui triste porque yo dije, bueno, yo esperé que me dijera, está bien, Tamara, está bien lo que hiciste. Pero no, le digo, no me vengas con cosas. Uy, Dios. Pero yo le doy gracias a Dios porque me quedé libre de aquello. Yo le doy gracias a Dios porque fue Él el que en ese momento me libertó. ¿Por qué? Porque yo di ese primer paso. Cuando lo dije, puede que a ti te hayan lastimado, te hayan hecho algo y a veces estamos duros, que no vamos a perdonar ni nada. Pero no, mis amados hermanos, eso ya no va con nosotros. Nosotros ya somos nuevas criaturas, nosotros ya somos diferentes.
hermanos en Cristo. Dele fuerte esa alabanza a nuestro Dios. Alábale porque Él es digno de merecer la gloria, la honra y la alabanza. Y en Romanos capítulo 12, versículo 18 nos vuelve a decir, si es posible, Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es el ejemplo que les di. Procuremos la paz, para que cuando usted y yo vengamos a su casa de oración, vengamos con ese gozo, con esa alegría, con ese deleite, con esa dicha, con esa felicidad en la cual nosotros decimos, yo voy a mi casa, voy a ver a mi hermano, yo voy a mi casa y juntos nos vamos a deleitar en Dios. Yo voy a ver a mi hermano y le voy a decir, vamos, sigue adelante, vamos, sigue, avanza, si algo te pasa, yo te ayudo, te doy mi mano, oro por ti, te aliento. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios no lo anda criticando, no lo anda murmurando, no lo anda haciendo trizas por cualquier circunstancia que le esté pasando o por cualquier pecado que haya cometido. ¿Quién somos nosotros para hacer más leña de aquel árbol que se cayó? ¿Quién somos nosotros para hacer leña de aquel árbol que cayó, de aquel árbol que le falló, de aquel árbol que cometió algo? Nosotros no somos nada. Lo único que nosotros podemos pedir es misericordia, nada más. Nosotros no podemos pisotearlo. Así que, mis hermanos, aprovechemos que todavía hay una casa de oración. El pueblo de Israel no tenía una casa de oración cerca. El pueblo de Israel tenía que caminar para poder llegar a aquel templo del rey Salomón. Pero cuán dicha que Dios nos ha dado, cuán agradable, cuán maravilloso es que usted y yo nos podamos reunir en este lugar. El salmista David sintió esa dicha, esa felicidad de ver a su pueblo que de diferentes lugares se reunían para ir a la casa de Dios. Y Dios nos ha dado este privilegio tan grande que podemos tener una casa de oración. Tal vez lejos para uno, porque sí viven lejos, pero buscamos, nos esforzamos de cómo conseguir tal vez un pasaje, que Dios nos bendiga, para venir a su casa de oración y deleitarnos, en que nosotros podamos permanecer en esa unidad, en el mismo sentir. Y seguimos leyendo en el Salmo 133, en el capítulo 2. El salmista David nos pone dos ejemplos de lo que encierra el habitar juntos en armonía, porque hay bendición y hay presencia de Dios. Leemos en el 133, versículo 2. Ahí nos da un ejemplo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahí vemos que el salmista David pone este ejemplo, es como el buen óleo, aquel aceite, aquella unción especial que fue derramada con Aarón. Ese ejemplo lo vemos en Éxodo capítulo 29, versículo 7, cuando Aarón fue ungido con ese aceite especial. El óleo es un aceite, es la unción especial que en ese entonces era derramada por los reyes. Eso dice en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 11. Era derramada en los profetas. 1 de Reyes capítulo 19, versículo
versículo 22. En el 23 habla de aquella preparación que era lo que componía aquel aceite tan especial que era derramado en aquellos reyes, en aquellos profetas y en aquellos sacerdotes. Entonces el salmista David nos dice que es como el buen óleo, es como ese buen aceite que sobre la cabeza es derramada, la cual desciende hasta la barba de Aarón. Cuando Aarón fue ungido, a él le derramaron aquel aceite. Y aquel aceite en abundante rehusaba hasta su barba, que en aquel tiempo barba significa madurez. Y ese aceite recorría sus vestiduras. Mis hermanos, ¿y a qué quiero llegar? Que el que usted y yo nos congreguemos juntos en armonía trae bendición a nuestras vidas. Es como aquel óleo, es como aquella presencia que Dios desciende a nuestras vidas y de la cual usted y yo salimos llenos por su palabra. Dele fuertes alabanza a nuestro Dios. Dele la gloria a nuestro Rey. Él es bendito por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo. En Lucas capítulo 7, versículo 46. En el antiguo Medio Oriente era común ungir la cabeza con aceite y a veces como un saludo al entrar a la casa. Mis amados hermanos, muchas veces ese aceite también representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando usted y yo venimos a su casa de oración, Dios es el que desciende en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos en un mismo sentido. Nosotros venimos en una misma unidad del Espíritu. No teniendo una mente dividida. En una mente dividida, créame que no habita Dios. En una mente dividida, en una mente que está, que sí, que no, no vengamos juntos a este lugar, pero en armonía. Tenemos que solamente ponernos a cuenta con Dios, juntos, en armonía. El que yo venga a la casa de Dios a hacer un hábito en nuestras vidas, donde yo diga sí, yo me voy a deleitar en Dios. Donde yo diga sí, yo me voy a regocijar en Dios. ¿Por qué? Porque como yo entré, yo sé que así yo no voy a salir. Como usted entró, usted es consciente de que cuando se dispone a buscar de su rostro, de su presencia, usted es consciente que como entra, así no va a salir. ¿Sabe por qué? Porque algo especial tiene que pasar cuando usted y yo nos unimos en un mismo sentido. Cuando usted y yo venimos dispuestos a buscar su rostro. Cuando usted y yo sentimos esa necesidad de venir a buscar a aquel Padre vivo. Y eso es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros le buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad. En esa unidad plena. Nada de mente dividida. De que yo me jalo a mi hermano para acá, no. De que yo a mi hermano le meto cizaña, no, vámonos para otra iglesia, aquí no hay nada. No, mis amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque usted y yo somos los encargados de que Dios, de que su presencia descienda a esta casa. Pero si usted llega con sueños, si usted llega cansado, si usted llega y en todo el mundo solo se la pasa durmiendo y no se activa espiritualmente, déjeme decirle que usted como entró, así va a salir. De la fuerte alabanza a nuestro Dios. De la gloria, que viva, que te reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, entonces usted y yo
dispuestos a buscar de su rostro, dispuestos a llenarnos de Él. Ya si usted de pronto llega con las últimas fuerzas, pero por lo menos no ve que se esforzó. Por lo menos ahí yo ve, sí, mi hijo a pesar de todo se esfuerza. Mi hijo a pesar de todo, de que yo conozco lo que está pasando, que yo conozco lo que está atravesando, lo que él está pasando, sin embargo se esfuerza, se esmera. No por venir a agradar al pastor, no por venir a agradar al hermano. No, mis amados hermanos, venimos solamente con el mismo fin, con el mismo propósito, el de humillarnos a Dios, el de entregarnos por completo. Yo no le puedo dar a medias a Dios. Yo no le puedo dar a medias a Dios. Completo, venimos a su casa de oración a deleitarnos en Él. Y dice la palabra de Dios, Salmo 133, en el capítulo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ya vimos lo que era. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que Aarón fue ungido con aquel aceite especial y en abundancia en la cabeza. Cabeza significa el príncipe, el sacerdote de la casa. Barba, como lo dije, significa madurez. Entonces, mis amados hermanos, es el momento de usted y mío que nosotros nos reunamos unánimes. Es el momento en que usted y yo estemos en un mismo sentir. Es el momento en que usted y yo no tengamos una mente dividida, sino que nosotros un mismo sentir, un mismo espíritu. Porque Él nos dio a todos de su espíritu y es necesario la unidad y el habitar juntos. Y dice en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabemos que Hermón era un monte muy alto, y en la parte de arriba se formaba una nube y ahí empezaba a descender ese rocío cuando el pueblo de Israel viajaba. Entonces, mis amados hermanos, el salmista David usa estos dos ejemplos. Cuán delicioso, como lo dije, cuán bueno, cuán exquisito es que yo venga a la casa de oración y me reúna a buscar de su rostro, a buscar de su presencia. Rocío es algo que refresca, que vivifica. Sión es algo que es desierto y seco. Entonces, si usted se está apagando, si usted ya siente que ya no quieren avanzar en este evangelio, es aquí en la casa de Dios donde usted y yo nos reunimos. ¿Para qué? Para llenarnos de Él. Aquí nosotros nos reunimos a buscar de su presencia. Aprovechemos estos tiempos, mis amados hermanos, porque lastimosamente son tiempos duros, tiempos difíciles. El cristiano como no cristiano lastimosamente camina en temor, camina en miedo, pero se ha olvidado que el más fuerte, más poderoso es el que está conmigo y el que está con ustedes. En alabanza sea nuestro Dios. Y que a pesar de todo lo que estemos pasando, que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en su casa de oración. Y dice, ahí es donde Jehová envía, ordena, manda, envía la bendición y la vida eterna, poder de resurrección, restauración plena. Y lo vamos a ver en el libro de Salmos 133.
139, capítulo 23, versículo 24, donde Dios nos manda verdaderamente examinarnos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Ese texto, mis amados hermanos, es tan precioso porque nos hace analizar, nos hace ver el camino por donde nosotros andamos, si verdaderamente nosotros vamos a la vida eterna. Otro texto, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, nos habla también de la vida eterna. Nótelo, Juan, capítulo 10, versículo 28 hasta el 30. Y en Juan, capítulo 17, versículo 3. Y primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Mis amados hermanos, y para concluir, vamos a leer este texto final en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Dice la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Mis amados hermanos, no nos olvidemos que es importante, es tan necesario que usted y yo vengamos a la casa de oración. Póngase de pie, mis amados hermanos.